El otro día fui a comer con mi amigo Manuel, que es el que siempre me está hablando de temas como Elon Musk, la inteligencia artificial, coches autónomos y otros temas apasionantes para un ingeniero como él. Es esa clase de persona a la que un día otro amigo le dijo en una fiesta que no creía demasiado en que el hombre hubiera llegado a la luna, que todo le parecía un montaje. Y Manuel casi se vuelve loco ahí mismo, porque hay cosas con las que no se juega con un ingeniero. Fue también el que me descubrió un muy interesante blog llamado Wait, But Why, que intenta dar respuestas sencillas a cuestiones importantes de la humanidad, desde lo más micro a lo más macro. ¿Por qué escuchamos una canción en bucle? ¿A cuál es el tamaño de las estrellas? Hace poco vi un vídeo del científico Lex Fridman charlando con Tim Urban, el creador de este blog de Wait, But Why, en el que hablaban de todos estos temas. Elon Musk, coches autónomos, el futuro de la humanidad. Y de repente comentaron algo que me pareció muy interesante: la importancia de la inteligencia colectiva. Y hacía un símil con las hormigas, que individualmente no parecen gran cosa, pero cuando forman parte de una colonia, consiguen logros verdaderamente asombrosos para su tamaño. Nosotros de algún modo somos algo parecido a eso. Lo que es interesante es la unión de nuestros pequeños esfuerzos individuales. Y ponía el ejemplo del lápiz. Nadie, absolutamente nadie, sería capaz hoy en día de hacer algo tan sencillo como un lápiz por sí solo. Saber dónde encontrar la pintura, conseguir la madera, el metal que sostiene la pequeña goma, hacer la goma, insertar la mina de grafito dentro del lápiz, hasta conseguir que fuera un lápiz comerciable, un lápiz que te puedas encontrar y comprar en una tienda. Nadie sería capaz de hacerlo por sí solo. Es la suma de un montón de pequeños esfuerzos individuales. Para muchos será algo de muy poca consideración, teniendo en cuenta que es algo tan cotidiano como un lápiz, pero fundamental para conseguir las cosas. Y también ponía el ejemplo hoy en día de cuando haces clic y encargas algo a tu casa a domicilio. La cantidad de pequeñas cosas que hay detrás para conseguir que tú, moviendo un solo dedo, aparezca en tu casa, en la puerta de tu casa, un menú de tu restaurante favorito, ¿no? Todas las cosas que hay detrás, pequeños engranajes, pequeños esfuerzos individuales para conseguir eso. Y durante la charla de estas dos grandes inteligencias, algo captó mi atención. Había un puercoespín de peluche en la mesa. Y mientras iban y volvían sobre el futuro de la humanidad, los robots, los nuevos inventos que cambiarán nuestra vida, la esperanza del día de mañana de vida, los años que viviremos, yo no podía dejar de pensar en la historia detrás de ese puercoespín. ¿Qué hacía ahí? ¿De quién era? ¿Qué significado podía tener para su dueño? Estaba ahí siempre en cada vídeo que hacían. Muchas preguntas con el puercoespín y pocas respuestas. Luego esta semana vi la nueva película de Richard Linklater, muy recomendable, de animación, que se llama Apolo 10,5, en la que una madre le dice a su hijo avergonzado por el trabajo de su padre, siendo el encargado de correo en la NASA, que para lograr poner un cohete en la luna, todo es importante, cada pequeño paso. Desde el que le filtra el correo a los que están pensando y diseñando cohetes, a las personas que se encargan de coser los parches en los trajes a los astronautas. Todo esto me pareció muy interesante y me hizo pensar en mi invitada de hoy, porque aúna muchos de sus intereses: las conexiones entre personas, los lápices, Richard Linklater y la importancia que tienen todavía algunos objetos. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar,
un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Así que nos vamos a tomar un chisporroteante Seagrams tónica con Nuria Pérez. Nuria es la creadora del podcast de éxito El Gabinete de Curiosidades, donde explora la historia detrás de muchos objetos y de cómo a veces estamos conectados entre nosotros por ellos, por esos hilos invisibles que nos unen. Además, acaba de publicar el libro El monstruo del monóculo y otras bestias, secretos y engaños en la edad de oro de Hollywood. Vamos a charlar sobre la importancia que tienen los objetos, sobre cosas que salvarías de tu casa en un incendio, de lápices, de carnets de baile, de películas, de hilos invisibles entre personas, de galletas, de Ethan Hawke, de viajes y de mucho, mucho más. ¿Cómo estás, Nuria? ¿Qué tal, Javier? Un placer, estoy fenomenal y encantada de estar aquí contigo. ¿Cómo ha sido la publicación de este libro y por qué te has decidido a escribir sobre este tema tan concreto como la Edad Dorada de Hollywood y todo el cine noir y todas las historias que van confluyendo? Bueno, me encanta el cine negro, ha sido parte de mi niñez, vengo de una familia de súper cinéfilos y el cine negro en mi casa se veía con devoción, si no todas las noches, casi todas las noches, porque bueno, eran un poco las películas con las que crecimos y que se solían poner por la noche en la televisión aquí, ¿no? Y llevaba mucho tiempo coleccionando los objetos que son protagonistas de este libro y quería hacer algo con estas colecciones, ¿no? Por un lado, pues carnets de baile, por otro lado, insignias de la Segunda Guerra Mundial, y representan una mujer que vivió un pasaje en esos años de la Edad Dorada de Hollywood, que fue un espejismo, ¿no? La mujer se le había dicho que no era capaz de nada, luego durante 4 o 5 años en la guerra de repente se les dijo, no, sí que eres capaz, coge un soldador y vete a una fábrica. Y luego a los 5 años se les volvió a meter en la cocina, se les volvió a tener muy enjauladas, la moda incluso se hizo más prohibitiva a los 50, ¿no? Y ahí tenemos a Betty Draper. Y me fascina mucho, me fascina cómo la mujer aceptó este pasaje y cómo, bueno, se acontentó con lo que le estaban proponiendo, ¿no? Es muy triste y muy fascinante a la vez. Bueno, lo que dices de que en tu casa se veía mucho cine negro, la dedicatoria es a tus padres y dices a mis padres que me enseñaron a decir antes Edward G. Robinson que la rana Gustavo. Sí, Edward sí. G. Robinson es el actor este que me encanta, que era rumano, que salía en Perdición y que era siempre hacía de gángster y así como achaparrado, bajito y con cara siempre de mal humor. Y uno de esos actorazos de esa época. Y antes has mencionado lo de los carnets de baile. Para los oyentes y que aún no han llegado al libro, estos carnets de baile, bueno, has hablado tú en tu podcast sobre ellos, pero exactamente qué son y por qué son tan importantes para ti. Los carnets representan un poco la esposa, ¿no? La prisión que tenía la mujer en aquellos años. Ir a un baile suponía estar a disposición de un montón de reglas. Todo estaba programado, todo estaba arreglado, no se podía uno salir del guión, las mujeres tenían que bailar con determinado tipo de hombre, no podían repetir más de 3 o 4 veces con el mismo chico, la persona a la que concedías el último baile era sí o sí la que te llevaba de vuelta a casa. No podías entretenerte demasiado después del baile hablando con un chico porque tenías que tener la generosidad de que tuviera el tiempo de ir a recoger a la siguiente. O sea, las mujeres eran realmente objetos en esta maquinaria musical y el hecho de que se llevaran enlazados en la muñeca con un lapicito para que ellas pudieran escribir a quien concedían cada baile es muy metafórico, ¿no? De cómo estaban atadas a una sociedad que las consideraba objetos. Y tú esto los coleccionas, ¿no? Has ido buscando Sí. por todo, por donde y son muy bonitos, la verdad, estéticamente, el diseño y incluso pues, te impresiona. Tú has traído aquí para enseñarme algunos y son, lo que dices tú, muy impacta ver la caligrafía, el cuidado al anotar cada baile. Son objetos que yo no conocía, he conocido a través de
de ti y de tu podcast y son impresionantes. Nunca había reparado en ellos en la cultura popular, te digo, en películas, o nunca lo había visto, el carnet de baile tal cual. Sí, en el libro, en la introducción, cuento cómo La Mecha fue una película de aquella época. No es una película que pertenece al dramón, género negro, pero es un dramón, ¿no? Desde que te fuiste, Desde ¿no? que te fuiste, con una maravillosa Claudette Colbert y una Shirley Temple ya adolescente. Y en esta película se habla precisamente de ese pasaje, ¿no? De cómo la mujer pasa de ser la señora siempre sonriente y preparada con el cóctel en la mano cuando llega el marido a con de el pastel de repente... manzana en el alféizar. Sí, sí. Y de repente estar con un soldador en una fábrica dándolo todo, ¿no? para los soldados. Y viendo esta película empecé a buscar objetos simbólicos de esa época y los 2 objetos que colecciono salen ahí representando cada época de esa mujer, ¿no? Ella recuerda en un momento dado la juventud con su marido y lo ligero que era todo y lo fácil que era todo, y cuando lo hace revisa en un álbum de fotos y saca su carnet de baile, y luego a continuación cuando ya la vemos en la fábrica sí que puedes ver que lleva estas insignias con la fotografía que fueron obligatorias esos años y que tanto me fascinan también. ¿Y el monstruo del monóculo, se puede decir quién es? Es Fritz Lang, sí. Fritz Lang, efectivamente. ¿Y por qué le llamaban el monstruo del monóculo? Yo esto tampoco lo sabía, lo he descubierto a través de tu libro. Bueno, él llevaba un monóculo, Sí. él tuvo muy mala suerte con la vista, tuvo diferentes accidentes que cuento en el libro, y era realmente un malvado, era realmente una persona terrible, con lo cual dentro del sector muy pronto se le dio ese apodo. Casi todos tenían apodos en el sector, era una época de secretismo, era una época de espionaje, y por eso a lo largo del libro pocos llevan su nombre de pila, ¿no? Pues tenemos el escuálido con bigote, hay un montón de apodos y el de él yo creo que es perfecto porque cuando he investigado para el libro me he dado cuenta de que era probablemente la peor persona que ha pisado Hollywood. Y bueno, estaba difícil el reto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque sí, es curioso. Fíjate, además, he leído tu libro a la vez que he releído una historia corta que me encanta de Cheever, que se llama Reunión, que dura apenas 2 páginas, una historia muy cortita, que también es la favorita del escritor Richard Ford. Y cuenta una historia en 2 páginas de un padre que queda con su hijo adolescente en la estación de Nueva York, del tren. Tiene 1 hora para estar y entonces el hijo está súper nervioso porque su padre hacía tiempo que no le veía, porque se habían divorciado sus padres y le tienen un pedestal. Dice, huele fenomenal, es un tipo bien parecido, parece un actor, va con un traje impecable, y en esa hora van a tomar un par de cócteles y trata fatal a todos los camareros, a toda la gente que se encuentra, al kiosquero. Entonces él dice, y esa fue la última vez que vi a mi padre, ¿no? Entonces como esa persona elegante que parecía de Hollywood, un actor, en cuestión de 1 hora se le cae del pedestal, ¿no? Y entonces esto me recordaba mucho mientras lo leía a tus historias, de esta gente guapísima, elegante, que transmite esa ligereza de la que tú hablabas, y que luego eran pues gente súper complicada, gente con unas historias truculentas, historias cruzadas que has dicho se te da fenomenal contar, pero que dices, ¿cómo es posible? Enfermedades, espionaje, nazismo, se mezcla todo. Y hay historias de verdad terribles. Sí, 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 sí. Los malvados eran muy malvados. Y encima pertenecían a una época en la que todo era duro y difícil, ¿no? Ya ni te cuento para las mujeres, ¿no? Yo he escogido sobre todo 3 de esa época. 2 de ellas son enormes guerreras olvidadas que pudieron tener un espacio en una época en la que era muy, muy, muy complicado. Recordemos que antes del cine negro, en aquel pasaje entre el cine mudo y el sonoro, muchas actrices se acabaron suicidando, era terrible el uso de las drogas, la prostitución que había, y cuando ya por fin el cine ya en Hollywood tuvo un asentamiento y un nivel de producción, llegar a ciertos roles de guión, de dirección, de producción para las mujeres era prácticamente imposible, ¿no? Y las que llegaban eran personas complejas, ¿no? Como tienes que ser para ir.
sorteando obstáculos y sorteando personas complicadas a tu alrededor, ¿no? Como Aida Lupino, como Vera Caspari, Jean Tierney. Sí. Que son historias, además, eso que de repente se van cruzando con Howard Hughes, con Howard Hughes, ¿no? Sí, con Howard Hughes, con Kennedy, con todo tipo de personajes. La historia de Aida Lupino, que me encanta, que tú dices... yo quería una vida normal realmente, abrí una panadería, pero al final fue imposible, porque ella pues venía de una familia importante y demás, y como eso, dice, no, yo al final se esperaba algo grande de mí. Sí, claro, porque una vez que llegaban ya no se les permitía tampoco abandonar, ¿no? Habían hecho todo un recorrido prohibido para las mujeres y si estabas en la cima, ya ahí te tenías que quedar, costara lo que costara. Bueno, y lo que dice también, eso lo dice Jean Tierney, ¿no? Lo de que lo que recuerdo de Hollywood es pasar hambre, ¿no? Sí, porque al final sí. pues, se esperaba de ellas esa presencia inmaculada y perfecta y proyectar esas aspiraciones de esa época, ¿no? En ellas. Sí, era otro tipo de esclavitud al final, ¿no? Las que sobrevivieron décadas, que son pocas, sobrevivieron totalmente tocadas porque se les exigía las 24 horas del día y jamás eran ellas mismas, ¿no? Yo creo que las actrices hoy en día, por cuanto tengan una vida difícil y además se les añade la presión de las redes sociales y tal, pero casi todas pueden permitirse unos meses de descanso entre rodaje y rodaje. El mundo es muy grande, se van a una isla. Allí no, ¿no? Allí en aquella época eran las verdaderas estrellas. El público necesitaba saber cada día dónde estaban, con qué novio, en qué vacaciones. Y era una prisión, ¿no? De otro tipo, pero era una prisión. Y ya te digo que a mí lo que me gusta mucho de lo que haces es, lo podríamos llamar versatilidad, ¿no? Que se te da muy bien contar historias en formatos distintos. Ahora en libro lo has hecho con el podcast y a la vez también metes muchos temas de música, puedes contar una historia que mezclas literatura con actualidad, con el pasado, con el presente. Y eso es esa capacidad que tienes para hacerlo. Además, me parece muy meritorio que creo que solo lo puedes hacer tú. Al gabinete de las curiosidades no tiene sentido si lo hiciera otra persona, porque pues, responde a tus sensibilidades, a tus gustos, a tus intereses, a tus obsesiones, como coleccionar determinados objetos y perseguir tener tu propio gabinete de curiosidades. Y eso es los podcasts que más me gustan o los autores que más me gustan son de ese estilo que dices, esto solo lo podría hacer ella. Muchas gracias. Sí. Y Intento poner mi propio mundo en cada historia y mi propia firma. Es cierto que al mismo tiempo el ejercicio creo esencial cuando creas cualquier obra es el de apartarte, pero mantener ese equilibrio entre apartarte para ponerte al servicio pleno de la historia y estar presente para que tu esencia también la impregne, ese es el equilibrio justo. A mí me gusta mucho eso. Por ejemplo, te lo comentaba antes fuera de micro, a mí uno de los que más me gustan de tu podcast es el capítulo en el que hablas de un lápiz. Y vas enlazando temas, pero hablas de tu época estudiando en Nottingham o por ahí, ¿no? Sí. Y que te ibas a comprar una chaqueta de segunda mano y te encuentras ahí un lápiz que perteneció supuestamente a un escritor. Y esas historias personales en las que hablas de tu época de estudiante o de lo que sea y lo mezclas con la actualidad, con una serie o con tal, es lo que más me gusta. La mezcla de lo que dices tú, apartarte, o sea, el foco lo tienen otras cosas, aquí incluso a lo mejor algo tan trivial como un lápiz o tan cotidiano, pero le das un toque personal, muy, muy importante y bonito. Y para mí, y era un poco eso lo que te quería preguntar también de, por ejemplo, en el tema de ¿por qué se te ocurrió hacer un podcast y cuándo? Pues me empecé a aficionar como oyente a muchos podcasts americanos y me gustaba el formato, siempre me ha gustado la radio, yo vengo de periodismo audiovisual y me encantaba cuando trabajaba en publicidad hacer voces de
yo fui diferentes animales, por ejemplo, de los cereales Kellogg's. Bueno. Sí, en Italia todo esto, ¿eh? O pues la voz del Renault Twingo. Es un ejercicio divertido que siempre me gustó hacer. Me encanta la sensación de estar en una cabina aislada de todo y de todos, y solo en contacto con la voz. Y como oyente me di cuenta de la relación tan íntima que se construye con el autor, que creo que no es igualable a la que construyes cuando escribes libros o cuando estás en vídeo. Y tenía ilusión por recrear un poco esto y que parte de los seguidores que ya tenía con otros proyectos pudieran alcanzar ese nivel de intimidad conmigo, ¿no? A la vez surgió mi interés cuando mis hijas empezaron a crecer en remarcar valores y conceptos que para mí son importantes, como el no quedarse en los titulares, como el sopesar las cosas desde diferentes puntos de vista, como los grises que hay en cada blanco y negro. Y pensé que el podcast era un medio pausado que me daba pie y me daba opción de repasar estos conceptos a través de historias que llegaran muy íntimamente a emocionar y pudieran hacer reflexionar, ¿no? Con mi amigo Jorge López creamos un formato multimedia con una página en la que seguimos profundizando sobre cada tema a través de vídeos, enlaces, libros, porque la idea es, dado un tema que para mí es importante, tómate todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre él y crear así tu propia opinión, más allá de lo que dicten la moda o los influencers. Es que además, esto que señalas mientras lo ibas diciendo, es verdad que vivimos ahora en una época que quizá con la mejor intención, pero que todo está encorsetado o constreñido a un tiempo. Todo tiene o sea, desde las stories de Instagram, los caracteres de Twitter, tiene que tener una duración, el podcast del Daily del New York Times, todo tiene que ir muy programado para un tiempo. Y eso a veces hace que no se profundice en los temas con cierta calma. Además, sin la obsesión del tic-tac como la espada de Damocles sobre ti. Y eso creo que el tomarte tiempo para contar una historia y desarrollarla bien y, en tu caso, coger caminos alternativos o, oye, tómate tu tiempo que al final llegaremos a donde queremos llegar. Pero te quiero contar esta porque para mí es importante. Eso creo que se había perdido un poco y es importante recuperarlo y me parece interesante que sea uno de tus motivos por los cuales hiciste el podcast. La verdad, no sabía que era una razón. Sí, además tengo la suerte de estar en Podium, donde jamás se me ha puesto un reloj delante, ¿no? Hay historias que duran 20 minutos, historias que duran 1 hora y María Jesús Espinosa en esto es maravillosa porque entiende que cada historia lleva el tiempo que lleva y que no se puede dictar o colocar un reloj en función de los últimos trends que nos dicen que la audiencia se cansa después de X minutos. El desafío es mantener esa persona alerta, ¿no? Y escuchando hasta el final y tener una plataforma que te permite jugar con eso es fantástico. Aparte de eso, es a veces, o tú lo sabrás bien también, pues, si te has dedicado tanto al mundo de la publicidad, pero que a veces la dictadura de estos focus group o de las encuestas y todo esto, que te da una información, pero no toda la información que necesitas, ¿no? Y entonces a veces yo lo pienso, por ejemplo, para mi propio podcast, pero que si solo te fías de la gente que te rellena a lo mejor una encuesta en Instagram, te está dando información de esa gente, pero te está dejando fuera a toda la gente que quizá no tiene Instagram o que quizá te escucha con el mismo interés y que no es dado a rellenar encuestas de ningún tipo. Entonces al final es una versión o una visión a veces muy sesgada. Entonces eso es el peligro que tiene a veces el dejarse llevar por esas modas que tú señalas y Totalmente. esas obsesiones. Tenemos aquí una tradición que es la del cuestionario Proust. Estarás familiarizada Sí. con ella y te quería un poco, pues, también conocerte un poco más, porque es verdad que como a veces te alejas de tus historias, quiero conocer más a Nuria Pérez, la autora del libro y del podcast. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Libro, manta, té y galletas. Té Sí. de galletas. ¿Alguna preferencia de galletas? Italianas, de Mulino Bianco.
Lo tienes todo muy programado, ¿eh? No quieres sorpresas Con en las ese apartado, en galletas, ese departamento. Javier, no se juega. Tú viviste mucho tiempo en Italia, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí, claro, has importado muchas costumbres gastronómicas y demás. Sí, sobre todo gastronómicas, porque llegué muy jovencita, llegué con 17, 18 años y obviamente no había cocinado mucho hasta esa fecha. Y bueno, cómo no importar las tradiciones italianas, ¿no? Tuve la suerte de estar muchos años con una persona siciliana que obviamente cocinaba fenomenal y seguimos un poco comiendo este tipo de dieta en casa. Qué bueno. Un rasgo que no te guste de ti misma. La impulsividad. Sí, soy muy de arrebato y de arrepentirme luego de lo que digo cuando me enfado y en esto igual también se me ha pegado un poco la vena siciliana. ¿Y un rasgo que no te guste en los demás? La lentitud y la negatividad. La lentitud. La lentitud, pero a la hora de tomar decisiones, en el supermercado de la cola, en los atascos lo pasas mal. En ¿O cómo? general, la vida es tan corta que la gente que se lo toma con parsimonia no lo concibo, la verdad. El otro día en los diarios de Jules Renard decía, la vida es muy corta y aún así nos aburrimos. Me Sí, encanta sí, es buena. esa frase. Una película noir con la que te quedas después de haber hecho a lo mejor un revisionado, meterte en estas historias, una película noir que ahora digas, mira, esta es, diría que ahora es mi favorita o la que he recomendado más últimamente o la que más me ha sorprendido, me ha gustado volver a ver. Uf, difícil una, No, pero puedes decirme dos o tres si quieres, ¿eh? me gusta mucho Persuasión, me gusta mucho El autoestopista, me gusta mucho Perdición, me gusta mucho La mujer del cuadro. Hay un La mujer del montón. cuadro es de Fritz Lang, ¿no? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Es que Fritz Lang tiene películas además muy complejas, ¿eh? Y Mm, que siempre está ahí bordeando un poco precisamente los límites de las personas, ¿no? También tiene esa película la de Más allá de la duda, ¿no? Más allá sí, de la duda sí, 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 razonable en inglés, sí, sí. que es una especie de película súper perversa de Mm, querer llevar el límite de la si sí o si no a la pena de muerte, ¿no? Entonces, mm. un escritor se presta a él a que le inculpen para luego decir que no. Es todo Maravillosa muy... Débora Kerr en esa Sí, 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 película, sí, sí. guapísima. Y, y un director que hayas a lo mejor em, redescubierto, que te hayas dicho, es que es impresionante lo que consigue hacer últimamente en estas películas. Bueno, Fritz Lang, por cuanto me cueste decirlo, porque era Sí, una persona horrible, es realmente imbatible. Pero bueno, ahí está en el libro la historia de Aida Lupino, una mujer olvidada con una enorme capacidad de dirección, la única mujer que dirigió episodios de Twilight Zone, con los que crecimos todos. Y que tiene una película que se titula El autoestopista, que es una de las películas favoritas de Tarantino, de Paul Schrader, porque tiene una tensión hasta el final hecha con nada, con dos cámaras, un coche y un desierto, no hay más. Y es impagable esa película y todo lo que generó el antes y el después. Era una mujer súper luchadora, la historia está en el libro y para mí ha sido todo un descubrimiento ella. Bueno, hablando de películas un poco de, casi diríamos B, ¿no? También hablas de Tour, ¿no? Se llama El desvío en español, Sí, que es un peliculón que yo descubrí porque habían hablado mucho de ella, pues los Garci y demás, que les gusta descubrir estas películas. Y The Tour es una película que dura apenas una hora, o es súper corta, pero es durísima, impresionante, y lo que tú dices, es un coche, dos cámaras y una historia maravillosa. súper perversa. Mira, la hubiera puesto en la lista. Pasa Sí, que sí. como me olvido siempre de todo, No, pero The Tour pero yo la sin vi, me duda acuerdo, de y las dije, mejores, pero sí. ¿qué es esta historia tan rocambolesca, tan dura y tan... Además, luego ha dado la película, o sea, los actores han tenido historias ahí paralelas Tremenda, sí. tremendas, Estuve a tremendas. punto de contar la historia de él, de hecho, pero bueno, preferí dar prioridad a las mujeres. The Tour creo que es realmente uno de los mejores símbolos del cine negro, ¿no? Porque
al final el concepto clave, el que se repite en casi todas las películas y que he intentado yo reconstruir en la parte de ficción del libro, es que en un instante tu vida puede cambiar, ¿no? Y esta es una película que lo resume a la perfección. Y es lo que he intentado hacer con Margaret Walker y Helen Cruzar en el libro. Y de hecho, bueno, hay una frase con la que arrancas el libro que me gusta mucho, ¿no? Que es la de gente horrible haciendo cosas terribles, ¿no? Algo así, o gente que la contaba sí. El que hacía la música, Billy Wilder, ¿no? Miklos Rosa. Miklos Rosa, claro. Eso lo dice Miklos Rosa, lo de... Sí. ¿Cómo es la frase? La de... dices exactamente... Gente horrible haciendo cosas tremendas, ¿puede ser? A ver... La película va de gente horrible haciendo cosas tremendas. Sí. Claro, le acusaban de... Le preguntaban por qué has hecho una música tan sinfónica y tan dramática y él respondía... ¿Qué música queréis que haga si esto va de gente horrible haciendo cosas tremendas, ¿no? Y el libro, bueno, empieza también con una cita de mi querida Joan Didion, de repente todo cambió, su vida cambió en un instante. Por el año del pensamiento mágico un poco, exacto, ¿no? Cuando su marido Dune se queda... fallece de repente cenando. Y bueno, es lo que cuentan estas películas, ¿no? Que hay que estar siempre atentos y siempre viviendo al máximo porque todo puede cambiar en un segundo. ¿Y dirías que es de tus escritoras favoritas, Joan Didion? Sí. Que fallecía hace poco. Es también, yo diría que es una de mis autoras favoritísimas. Y era una mujer con una capacidad de observación y de contar tremenda. Sí, me encanta... Me encanta cómo ha explorado tantos estilos, me encanta cómo aceptaba cualquier desafío, me encanta la capacidad que tenía de encontrar universos en pequeños detalles, me encanta la aceptividad que tenía hacia sus propios sentimientos, los diseccionaba con frialdad y haciendo esto hace que tú puedas poner palabras a los tuyos. Es una mujer admirable, la verdad. Sigo hablando de ella en presente, sí. Me cuesta un... Era además, a mí me hacía gracia también lo de que tenía esa lista pegada en su armario con las 4 cosas que necesitaba la cuando maleta, le salía una historia y tenía que hacer la maleta todo a prisa para no pensar. Y entonces, como era una mujer así como menuda, siempre llevaba su manta de guajiro, no sé qué. Era una mujer siempre... devota de su trabajo. En el podcast le dedicamos un episodio esta última temporada y contaba una de mis anécdotas favoritas de ella, de la niña, como a su hija Quintana le piden en el colegio que resuma a su madre en 3 frases y la niña escoge cepíllate el pelo, otra muy cotidiana que ahora no recuerdo, del tipo cómete verdura o algo así, y la tercera es shh, estoy trabajando. Y me pareció maravilloso, ¿no? Bueno, que tiene esos 2 libros que son muy duros, que yo he recomendado y he regalado mucho, el de El año del pensamiento mágico y Noches azules, que los 2 son muy bonitos y toca temas muy duros, la muerte de su marido y la muerte de su hija, de Quintana Roo. ¿A ti cuál no es por elegir, pero de los 2, ¿cuál te impactó más, dirías? De esos 2, El año del pensamiento mágico, aunque son mis 2 libros menos favoritos de ella, la verdad. En esto voy un poco a contracorriente, creo que sus ensayos es donde realmente brilla y según venga el juego me apasiona ese libro. Que aquí lo reeditaron hace poco. Sí. Muy bueno, muy bueno. Una virtud que consideres sobrevalorada. La simpatía. Mi amigo Pablo, el último invitado, también dijo de la simpatía. ¿Ah, sí? Que tenéis un problema contra la simpatía. Mira, sí, la no lo he escuchado. Bueno, creo que los antipáticos suelen ser más interesantes. ¿Tú te consideras a lo mejor antipática o no? Probablemente, no soy una persona que cae de golpe bien, creo. Bueno, puedo sentirme identificado, por eso hacemos podcast, para ganar esa complicidad a través de las ondas y no en persona. Yo luego soy una persona súper incómoda socialmente también. Va creciendo, es algo súper llamativo. Me voy volviendo más
más introvertido, más raro, más... podríamos decir incluso antipático, sí. Pero bueno, me consuela que haya gente como tú y como Pablo que la simpatía la consideráis sobrevalorada. ¿Cuál dirías que es tu gran miedo? Que algo le pasa a mis hijas. Es el más obvio y cualquier tipo de araña, aunque sea minúscula, es el más honesto que puedo responder. Tienes 2, ¿no? 2 hijas o 2 arañas, 2 hijas. Las arañas amaestradas para que tengas a raya controladas. Tengo dos, sí. Un error que hayas cometido y que a la larga dijeras, mira, me ha venido fenomenal o he aprendido muchísimo de esta improvisación, o que ese error que se convirtió luego en un pequeño éxito. Pues... qué difícil. Me cuesta decir que no a veces. Voy mejorando ya ahora que voy a entrar en los 50 y voy mejorando. Pero a veces me ha pasado arrepentirme y decir tenía que haber dicho no, y luego en cambio pues fue una oportunidad. ¿Cuál dirías, para alguien que tiene un podcast que se llama El Gabinete de las Curiosidades, cuál dirías que es tu mayor extravagancia? Que deben ser no pocas. Probablemente la devoción que tengo por ciertos objetos, que no son objetos preciosos ni caros, ni pues eso puede ser un lápiz encontrado o alguno de ellos que yo que he hecho un episodio de qué salvarías en tu casa en caso de incendio, yo me tendría que llevar un mueble entero, o sea que esperemos que mi casa esté a salvo durante mucho tiempo. Y insisto con las galletas, o sea, es que no concibo el mundo sin ellas y creo que, o sea, puedo no tener leche o huevos en casa, pero galletas siempre hay. Galletas siempre en caso de holocausto nuclear. Total. Tienes tus galletas a prueba. Pasaporte y galletas. Hubo una época que en la caja que tengo en casa, con lo que hay que llevar en caso de emergencia, ¿no? Que toda madre tiene que tener con los pasaportes, las tarjetas de la Seguridad Social, puse una caja de galletas. Luego la saqué porque me di grima a mí misma. Digo, esto es un poco demasiado. Pero no me parece una... Luego en muchas películas de supervivencia, las galletas han salvado muchas vidas en las películas. Bueno, he estado detrás de varias latas de galletas de la Segunda Guerra Mundial que se conservan y se venden en subastas. Y he descubierto que hay un youtuber que pasa sus días comiendo comida de los soldados, intentando ver si no se enferma y si aún es comestible. Hay en HBO un documentalista, o no sé cómo llamarlo, que a ti no sé si lo conoces, el How to... John Wilson. Sí. Que es, ahí lo descubrí, de hecho. Ahí lo descubriste. Sí, pues hay un capítulo que es maravilloso en el que hablan del vino y es un poco como tú, que empieza hablando de un tema y luego se va dejando llevar por otras historias que son más interesantes o más extrañas y peregrinas y hace un retrato de la sociedad o de un momento o de un tema totalmente fascinante. Y ahí salen estas personas que toman esas bolsas como de... liofilizados, sí. Y que resisten durante años. Entonces tomaban arroz con ternera de la guerra de Vietnam. Entonces hacían catas de eso. Era entre repugnante y totalmente fascinante al mismo tiempo. Y te dices, no sé si ahora quiero probar estas cosas también. Esa famosa lata del chocolate que le pasaron los franceses a los ingleses, que se cuenta en un anuncio muy famoso de Navidad, hace 3 años, Sainsbury lo contó. Esas latas tienen mucha historia y ojalá algún día pueda haber. He visto una en Gales, en un museo de la Segunda Guerra Mundial, pero en una vitrina. O sea, me encantaría poder tocar una y ver cómo eran. Es que la verdad es que en esa época, o sea, antiguamente las cosas también se hacían un poco, pues los carnets de baile que tú has traído, que son con un diseño, un cuidado, esas latas que parecía que podían haber resistido durante años, que a veces se echa un poco de menos, no hablo desde la nostalgia, pero se echa de menos un poco esas cosas que estaban pensadas para durar durante años y años. El lápiz que tú hablas de la casa Faber era, ¿no? Blackwing, sí, Faber-Castell era el primero. Que eran los
lo que todos los dibujantes buenos, Steinberg y demás, lo usaban y estaban fascinados con él, y que era un lápiz pensado ad hoc, era preciso, era impresionante. Ya te sientes como que esas cosas ya, pues, vivimos una época más de las cosas un poco de usar y tirar, y me da un poco de pena A eso. mí también, yo creo mucho en el mimo de las cosas. No es una casualidad que este libro está editado por el editor que más mima los libros en este país, que es Víctor Gomollón, en Jekyll and Jill, y es una edición hecha con todo el mimo, con su propio carnet de baile que Víctor ha hecho uno a uno, a mano, y hemos intentado firmar y dedicar cada copia que ha ido a cada lector. Hemos estado, y sigo estando, hoy terminaré esta tarde, espero, llevo 10 días firmando mañana Atada y a la mesa tarde para poder en la cumplir librería. plazos. Y porque bueno, la persona te va a dedicar su tiempo, y qué menos que ese tiempo sea cuidado y tratado con mimo, ¿no? Y en casa a mí también me gusta intentar tener los objetos cotidianos que todos usamos, comprar uno para toda la vida, ¿no? Me encantan tiendas en Madrid como González y González o Es preciso, está en la calle, ¿no? ¿Cuál está? Pelayo. En Pelayo, sí. Me encanta a Vida Portuguesa cuando voy a Lisboa o a Oporto. No creo mucho en el mimo y en la artesanía. Sí, sí, sí. Gales es otro sitio maravilloso para eso, lleno de tiendas de artesanos que te venden mandiles eternos o tijeras para siempre que se pueden incluso heredar. Y el diseño inteligente, ¿no? ¿Cuántos momentos de irritación vivimos en el cotidiano por objetos que no están hechos inteligentemente, Sí, ¿no? que están hechos a lo mejor para la foto o para Mm, cosechar likes, pero no está hecho para un uso diario, para que sea práctico, para que... Eso vino aquí Miguel Milá, que es el máximo defensor del diseño inteligente y de sé útil y te utilizarán, ¿no? Que es un lema en la vida, el de verdad, piensa antes en que las cosas sean prácticas y funcionales antes de venderlas o de ponerlas ahí en el mundo. Es muy importante eso. totalmente. A ti, Nuria, el tema de la publicidad, ¿qué te enseñó para lo que haces hoy en día? Por ejemplo, todo tu forma de contar historias, tus proyectos, esa Uf, versatilidad de la que te hablaba antes. un montón de cosas. Me enseñó, sobre todo me introdujo el gen del cambio constante. En publicidad estás metido al 100% en un mundo, por ejemplo, el del automóvil, y de repente al año siguiente te metes en el mundo de los champús y tu cabeza tiene que hacer un clic total. Y esto lo he llevado a lo largo de toda mi vida, ¿no? Cada 2 o 3 años me gusta cambiar universo, cambiar proyecto, innovar, desafiarme a mí misma, construir formatos nuevos. Y luego, bueno, la cosa que más me gusta, que he heredado de la publicidad, es la obsesión por el que está del otro lado, ¿no? Publicidad, al final, todo lo que se crea para vender, ¿no? En mi caso no para vender, pero sí con el foco siempre en el oyente y no en el propio creador. Eliminar completamente el ego de todo lo que creas creo que es fundamental para establecer esa línea de emoción de la que hablábamos al principio, y que el oyente sienta suya la historia, ¿no? Y en esto la publicidad es muy buena escuela. Nadie recuerda, los que aman el sector y los fanáticos de la publicidad recuerdan 10 o 12 nombres de publicistas, pero lo que queda es el mensaje, ¿no? Y lo que queda es el eslogan o la campaña conocida, ¿no? Y de esta es la manera en la que me gusta crear. Quiero que perdure mi obra y no mi persona. Y me obsesionan muchísimo los hilos comunes que nos unen a todos. No es una casualidad que en la primerísima temporada de Gabinete se hablara de la canica azul y de cómo todos estamos unidos en un minúsculo punto, y se puede encontrar una conexión con cualquier persona entre tú, yo y George Floyd. Hay un hilo conductor, por ejemplo, ¿no? Aunque nos parezca que no es así. Y me obsesiona presentar estos hilos porque creo que es una manera de recordar que la empatía no es que sea necesaria, es que es obvia, cae de cajón ser empático con cualquiera, aunque nos parezca que es lejano o que no nos pertenece como historia o como raza o como país.
todos estamos unidos, ¿no? Y hay 1000 hilos conductores que puedes encontrar. Ese famoso 7 grados de separación, yo lo reduciría a 1 fácilmente con cualquier persona. Los detalles son los eslabones, ¿no?, que construyen esa cadena que nos va uniendo a todos y es importante utilizar las plataformas que tenemos la suerte de tener para recordarlo. Nosotros siempre improvisamos un poco en las temporadas en función de la actualidad. Perdón. Y teníamos claro que este año teníamos que hablar de Ucrania y decidimos no hacerlo, decidimos hablar de otro conflicto, ¿no? Decidimos hablar de Lampedusa porque considero que es injusto que ciertos conflictos tengan más protagonismo que otros porque nos parece que son más cercanos o nos parece que estamos más unidos, no sé bien por qué, que a las personas en Yemen o a las personas en Siria, ¿no? Y creo que fue la historia adecuada, la historia del cierre es la historia que creo que de manera más potente señala el hilo conductor que tenemos entre todos, como una persona que nos parece que bueno, viene de Mali y puede no tener en absoluto nada en común con nosotros y como al final todo se une, ¿no?, en una plaza en Roma y emocionándose con una película que nos ha emocionado también a nosotros. Es que a veces, además, da la sensación de que solo podemos tener una gran preocupación en la cabeza, ¿no? Que, mira, o hay sitio para Ucrania, si viene Ucrania, se sale el cambio climático. Si sale el cambio climático, si está el cambio, se sale la crisis económica. Si sale la crisis económica, se va el COVID, ¿no? O sea, como que solo podemos tener un gran foco de atención y de preocupación, incluso también en los medios de comunicación, y que eso hace que no puedas mezclar temas de intereses o preocupaciones, ¿no? Claro, creo que tiene que ver con la tiranía del titular, ¿no? Nuestra obsesión y nuestro foco va allá donde va el titular del día. Y ya casi nadie baja el cursor hasta el final para ver qué otras noticias hay que nos deberían interesar o nos deberían ocupar mentalmente. Sí, aparte de eso, yo tengo la teoría de que además hoy en día, antiguamente tenía más sentido la dictadura del titular, ¿no? Porque era a lo mejor pues, para llamar tu atención y tú leías inmediatamente debajo en el papel lo que venía. Y dices, bueno, a lo mejor el titular es un poco tendencioso, pero entiendo que lo hayan querido comprimir ahí. Ahora el problema es que muchas veces el titular está en Twitter, que es un link, que llegas al link y tienes que aceptar cookies o este pago, entonces nunca llegas a la historia real. Entonces la gente a veces se queda en el titular porque hay tantos obstáculos hasta llegar a la historia que o bien da pereza o no da tiempo o no hay forma de tener acceso, que es lo que últimamente viene sucediendo. Entonces al final, incluso gente con buena intención o que te lleva un vídeo que hay 2 anuncios antes, entonces para llegar a las verdaderas declaraciones de la rueda de prensa de esa persona tienes que pasar 12 obstáculos hasta llegar a la verdad. Entonces, claro, ahí es cuando la gente ya, las fake news, claro, eso es terreno fértil para ese mundo, para todas esas historias. Totalmente. Es un camino minado, ¿no?, el que hay que recorrer. Por eso qué importante es cuando algo nos llama la atención o cuando consideramos de esto necesitaría saber más, dedicarle tiempo, ¿no? Sopesar, ver, contrastar fuentes, contrastar opiniones y sentir al final del día que realmente has hecho lo posible por construirte tu propia opinión, ¿no? Más allá de lo que te dicta el algoritmo. Volvemos a los detalles, ¿no? Cuánto esconden y qué importante es conocerlos para ver todos los matices, ¿no? En los matices hay tanta verdad, más allá de lo obvio, más allá de lo que tiene la luz. En las zonas de sombra hay muchísima más información y hay muchos más motivos para acabar claramente teniendo una opinión, ¿no? Porque en ese detalle construimos, ¿no?, como decíamos, la línea emocional y al final es en la emoción en la que tú vas a crear tu propia opinión, ¿no? Porque esa es lo que nos toca dentro realmente en el alma, lo que nos mueve, ¿no? Una opinión sin ganas de acción es simplemente, bueno, una opinión para tener una conversación en la cena, ¿no? A mí me gusta que la opinión sea tan certera y tan obsesiva casi, ¿no?, para quien la tiene, que le lleve a la acción si fuera necesario, ¿no? En el capítulo que te he comentado antes del lápiz, del Black Wing, mencionas también que y alguna también te lo he leído en otros sitios, que te gustaba mucho el grunge. Sí.
Y también me lo ha dicho Alberto Moreno, que está en un fanático de esa época de los 90. Te quería preguntar por tus bandas favoritas de esa época de los 90 y del grunge en general. Pues bueno, además hoy es un buen día para recordarlo, es el aniversario de la muerte de Kurt Cobain Ah, sí, no sé. y el día que estamos grabando esto, que es 5 de abril, y Nirvana fue parte de mi juventud y soy gran devota, me encantaban los Soundgarden, Chris Cornell. me encantaba INXS, que eran un poco más soft, pero me gustaban mucho. Menos Pearl Jam, en la época los grunge muy duros creíamos que los Pearl Jams eran unos nenas. Y luego, bueno, me gustaban muchas... me gustaban autoras más comerciales, pero al mismo tiempo con más mensaje, que giraban en esa época, que sí tenían un allure grunge, pero luego no lo eran en su música, como podía ser Amy Mann o Lisa Loeb. Creo que fue una época maravillosa, la verdad, y creo que fue un gran desahogo. Veo lo que escuchan ahora mis hijas y me parece todo muy soft. Y creo que es una pena porque la música al final tiene que tener una componente de desahogo, incluso físico, ¿no? Sí, Al bailarla, ¿no? y tiene que haber un poco de filo, ¿no? Sí. Sí, sí. En lo que ahora he descubierto un podcast que me tiene fascinado, que lo hace una chica, no me acuerdo del nombre, es americana, y de Spotify. El podcast se llama Bandsplain, como Mansplain, pero de bandas. Mira. Y es impresionante, porque son capítulos, a lo mejor de 5 horas, Wow. que habla de cada grupo. Pues, tiene uno de Pearl Jam, tiene otro de grupos además un poco pues de Weezer, de Pavement, de Dave Matthews Band, ¿no? A lo mejor éxitos raros de una época e intentar entenderla. Entonces siempre lleva a alguien, a alguna invitada o invitado y se hace cortísimo, que es curioso, porque van intercalando con canciones y he descubierto un montón de historias, un poco como pasa con lo que haces tú, pues que no sabías o que recaban información de periódicos y de revistas de esa época y es interesantísimo. Bueno, el grunge específicamente no puede entenderse sin la literatura, ¿no? Sin los fanzines que giraban por Seattle, sin las postales de Douglas Kaplan, sin ciertos libros de McKinney o incluso de Tim Robbins, ¿no? Que en aquella época llenaba las páginas de las mejores metáforas que se hayan podido escribir. Y me gustaba mucho ese movimiento también por eso, ¿no? Creo que ahora nos falta un nexo entre la literatura y la música, es raro encontrarlo, ¿no? Creo que fue el último gran movimiento que aunaba los dos mundos que más me gustan, ¿no? Que te gustaba mucho Douglas Kaplan, ¿no? Que era el autor de la generación X, que te leía que fue un poco fortuito en la publicación del libro, como que él tenía otra cosa en mente, tenía eso escrito ya, se lo publicaron y de repente fue un éxito desmedido y que aún a día de hoy se sigue hablando de la generación X, ¿no? Sí, bueno, lo contamos en el episodio de la última década lenta, en la temporada 2, él estaba en Tokio, se aburría, escribió postales a amigos y una de ellas acabó en la nevera de una de sus amigas y la vio un editor y así empezó todo, ¿no? Pero tiene libros como La vida después de Dios o Girlfriend in a Coma. Tiene libros que han marcado un antes y un después en lo que es la definición de la desafección que teníamos todos de lo que se nos había prometido, de lo que veíamos que venía, del miedo subconsciente que teníamos al gran cambio que llegaba del digital, que intuíamos, ¿no? Y que no sabíamos cómo iba a cambiar nuestras vidas, y del saber que no íbamos a estar a la altura de ese gran allure del hipismo, ¿no? Y de esa generación tan estilosa y tan maravillosa, ¿no? Y estábamos enfadados y creo que es tan útil estar enfadado con 20 años y leer a gente enfadada porque te pone las pilas, ¿no? Ahora pues me encanta Billie Eilish, por ejemplo, ¿no? Que escuchan mis hijas, pero digo, hija mía, si ya tienes esta relajación y esta aceptación ¿no? del horrible que es todo y te faltan las ganas de gritar y de levantarte y de ponerte las pilas, con 40, ¿qué me vas a hacer? ¿Sabes?
Ay, no, la verdad es que estoy de acuerdo que ahí, esa época, incluso al final también, incluso se ve en el cine, ¿no? Esas películas al final del siglo de los 90 eh, fueron muy especiales y que trataba temas muy duros de desesperación, de un poco miedo por lo que venía, incluso cosas distópicas, que fue como algo que ahora lo que dices tú es diferente, ¿no? Es más, hay una mayor aceptación, pero esa época sí que había ese descontento generalizado y a veces se echa de menos. Hombre, vivimos en el invierno de nuestra desesperación, decía Troy en Reality Bites, ¿no? Escrito por Ben Stiller. Era, era un pozo del que ya solo podías resurgir con ilusión, ¿no? Y Mm. eso era maravilloso. El otro día me decía alguien joven, me decía que Reality Bites no soporta bien el paso del tiempo y me dolió, me dolió. Ay, no, por Dios. Gran error. Te iba a preguntar, que aquí tenemos de verdad la pregunta esa siempre en cuestión de Proust sobre coleccionar cosas. A ti, bueno, puede ser algo eh, eterna esta pregunta, pero te quería preguntar algo que ahora me estoy leyendo un libro, lo tengo aquí, ¿Mm? que se llama, de Judith Slansky, que se llama Inventario de algunas cosas perdidas. Ah, qué Y bueno. ella hace una especie de repaso de cosas que, pues una isla que desapareció, o el Mm. tigre del... ah, Ay, me encanta, me el tigre encanta. del Caspio. Ah, ah. Y me lo estaba leyendo y es también habla de un supuesto esqueleto de un unicornio. Cosas Ujú. que o no han existido o han desaparecido. Y decía, mira, pues le quiero hacer una pregunta a Nuria, es complicada, pero ¿qué cosa que ya no existe te gustaría tener en tu gabinete de curiosidades? Me parecías Mm. perfecta para este tipo de pregunta. Pues mira, ahora mismo me viene a la cabeza porque acabamos de mencionar algún fanzine de los que giraban en los locales de Seattle en la época. Sería maravilloso. Y, y tengo otra obsesión de la que me avergüenzo un poco antes cuando me preguntabas, ¿no? Había una pregunta sobre las cosas algo así, sobre las cosas que nos avergüenzan un poco de nuestras obsesiones, que es el amor por las vajillas. Es una cosa que mi amigo Marcus del Extraordinario se ríe y no comparte, pero hoy me has ofrecido un té en una vajilla maravillosa. A mí me encanta usar vajillas en casa y es algo que se está perdiendo, ¿no? Todavía existen, pero cada vez menos, cada vez la gente las valora menos. Y qué bonito era cuando se ponía una buena vajilla para servir cualquier comida, ¿no? Y cuánto más rica parece la comida cuando está puesta con mimo, ¿no? Volvemos al mimo, volvemos a lo de los objetos para toda la vida. Prefiero un plato desconchado con historia familiar que no una vajilla de Ikea. Y ojo, que no quiere decir que las vajillas tengan que ser caras o no, o No, pero sea, incluso el la plato de vajilla de Duralex de... Ruralex de color Claro. ámbar, eso es maravilloso, Claro, claro. maravilloso. Eso es en donde comes darle algo de importancia, un poco lo que dice Patti Smith en su libro M-Train. Decía, quiero escribir un aria por un café, por un abrigo, por una silla. Y de verdad, yo me siento muy cercano a eso, ¿no? El de valorar esas pequeñas, grandes cosas que son importantes para tu día a día y que de verdad te llenan y que te gusta estar rodeado de esas cosas. Mm, Para mí es mm, mm, mm. fundamental. Y me gusta lo de la... Yo, por ejemplo, en mi inventario de cosas perdidas, por ejemplo, me encantaría tener es una obsesión desde pequeño, una postal del Coloso de Rodas. Ah, No sé por mira. qué, fíjate, desde que me lo contaron de pequeño y yo me hice el dibujo en la cabeza de esa maravilla del mundo que ha desaparecido y leí así, tenía 32 metros de altura y era impresionante y que pasaban los barcos debajo, yo que soy Santander, me lo imaginaba ahí enfrente de la bahía, algo parecido y tener una postal de eso, una imagen, me encantaría tenerla. Sé que es imposible, pero me encantaría tener algo así. Mentalmente creo que a mí me pasa como le pasará a gran parte de mi generación aquí en España, que es que cuando pienso en el Coloso pienso específicamente la imagen que acompañaba su descripción en el libro El mundo de los niños. Ah, Había no lo conozco. en uno de los volúmenes de esta enciclopedia con la que crecimos todos en los 70,
hablaba de las 7 maravillas del mundo y ahora mismo estoy Sí, viendo un esa dibujo, imagen, ¿no? Sí. un dibujo hecho Sí, a mano sí, por alguien de, sí. de cómo te lo explicaban, ¿no? Para mí es así. Igual ese dibujo no estaba bien hecho ni respondía exactamente a la realidad, pero creo que casi todos los que hemos crecido en los 70 tenemos esa imagen en la Sí, cabeza. yo tenía una Larousse, me acuerdo, de estas verdes, que Ujú. ahí estaba para mí toda la verdad del mundo. Y Sí, entonces, sí, sí, y sí. además sí que tengo el recuerdo de todo el día estar consultándola a mi padre y Sí, sí, acudir a sí, 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 ella sí. como una base de Y los referencia. deberes, ¿no? Se Sí, sí, hacían exacto, siempre ¿sabes? Los con... deberes antes de que llegara en carta Sí, ya, sí, y sí, ahí sí. fue todo una pendiente hacia Totalmente. la degeneración, Con el papel carbón se fue todo. yo diría hasta las tablillas cuneiformes. ¿Cuándo y dónde fuiste más feliz? A lo mejor un recuerdo, un verano de tu infancia, un año de Erasmus, lo que tengas a lo mejor. Hubo un año en Bolonia en el que fui muy, muy feliz. Vivía en un colegio mayor allí y asistía a clases maravillosas con Umberto Eco, con Antonio Costa, que es un historiador de cine fantástico. Me lo pasé muy, muy bien ese año. En las Islas Cíes recuerdo, es un lugar muy, muy bonito y amable en mi cabeza, tanto por los veranos de la adolescencia, todos los que somos de Vigo, se nos dejaban esos primeros veranos de total libertad en una isla porque al final de ahí no te vas a ir. y recuerdo con mucho cariño y cómo a la vez luego, décadas después, llevé a mis hijas a tener sus Mm, primeros veranos de total libertad en el camping allí. Y, ¿y qué más? Recuerdo con mucho cariño unos veranos no hace mucho tiempo en la playa de Aldán, también en Galicia. Un par de años en Milán, que recuerdo con mucho cariño. Hay un mm, sitio al que vuelvo cuando puedo, que es en Gales, que es un pueblecito que me encanta y donde escribí muchos episodios de Gabinete hace pocos años. Y también es un lugar al que vuelvo mentalmente y que me ha hecho muy feliz. Y bueno, te he dicho un mm. montón, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿tú qué exactamente qué estudiaste? Porque también en algún episodio hablaste que estudiaste cine y Ujú. cosas así. Y digo, Sí, empecé lo- haciendo lo- periodismo en Santiago y de ahí me fui a Bolonia, donde estudiaba en el DAMS, que es el Departamento de Arte, Música y Espectáculo. Yo hacía audiovisuales en Santiago, con lo cual no era muy alejado y tenía la obsesión de hacer cine con Antonio Costa, que ya te digo, es una persona que admiro un montón. Y, y ya desde entonces tenía el gusanillo de que más que para el periódico o para la prensa, me gustaba escribir para la publicidad. Yo crecí con la serie Treinta y Tantos, que tanto daño hizo en muchos publicistas. Todos pensábamos que trabajar en una agencia era así, ¿no? Tener una canasta de baloncesto en un despacho y estar con tu mejor amigo diciendo tonterías todo el día. Me parecía maravillosa como plan de vida. Y justo coincidía que en aquella época una de las mejores escuelas en Europa estaba en Milán, no lejos de Bolonia, a 2 horas. Así que probé suerte, hice las pruebas de entrada y cambié y pasé a Ujú. estudiar allí y estudiar redacción publicitaria. Bueno, y te dio clase, has dicho, Humberto Eco también. Sí, sí, Maravilla. bueno, estaba allí en la universidad, no solía frecuentar mucho las clases, Ya. se encontraba más en la cafetería, solía enviar a los asistentes, que eran buenos también, pero, pero sí, Qué fueron brillante. poquitos meses, pero fue una bonita experiencia. Bolonia es una ciudad maravillosa. Mm. Libros y de autores que regales mucho y que te acompañen y que para ti sean muy especiales. Antes has mencionado a Joan Didion. ¿Alguno más así que tengas siempre en tu mesita de Mm. noche y que te guste compartir con la gente y con los oyentes? Mira, para regalar siempre soy muy aburrida porque siempre suelo regalar los mismos 3, porque creo que Oh, representan un poco diferentes etapas para todos los que quieren un libro para adolescentes o cuando tengo que regalar un libro a un adolescente o a alguien joven que empieza su recorrido en la universidad. Me encanta el libro de Ethan Hawke, de Reglas para un caballero. mm, Creo que ahí dentro hay todo un buen código de moral y de valores que vale la pena repasar.
Esto viene desde tu amor por Reality Bites, entiendo. Claro, entiendo. Ethan Hawke sigue siendo totalmente mi razón de vida, después de las galletas. Que ahora ha sacado un libro de galletas y Ethan Hawke. Buena biografía de tus obsesiones o tus pasiones. Ha sacado ahora un libro de sus memorias, sí. ¿no? Así, bueno, no son memorias, bueno. en realidad es ficción, Sí. pero puedes entender que está muy... Pero la cubierta es preciosa, Sí, es maravillosa. es muy la bonito. cerilla La cerilla, esta. sí. Todos sus libros son maravillosos. The Hottest State es un libro que recomiendo mucho, uno de sus primeros libros, y cuenta no el está amor. tan familiarizado con la vertiente escritora de Es el Ethan quinto Hawke. libro este que acaba de sacar, sí. Sí. Y su hija es ahora esa actriz que sale en Stranger Maya, Things. sí. Maya Hawke. Sí. Su hija con Uma Thurman. Sí. Sí. De hecho, es igual a su Sí, madre. es tremendo. Me gusta mucho regalar Congratulations, by the way, de George Saunders, un pequeño libro, un discurso que dio en una universidad, y es bonito también. Me encantan los libros que dejan buen sabor de boca, que se leen rápido y casi como una postal, ¿no? Cuidada. La edición inglesa además es muy, muy bonita. Y This is Water de Foster Wallace es otro libro que regalo un montón porque también tiene mucho mensaje. Me estoy dando cuenta de que regalo libros postales, probablemente porque dan un poco menos miedo, ¿no? de regalar. A veces ahora veo, detrás de ti veo una copia de Franzen, también he regalado mucho Franzen. Nicole Krauss es una persona que me gusta mucho regalar, The History of Love es uno de mis libros favoritos. Pero me encanta regalar estos libritos breves, ¿no? Me parece como regalar una postal un poco más cuidada. Eso lo hace mucho mi editora conmigo, que me regala a lo mejor un librito de Lorrie Moore, así pequeñito. Sí. Y que es verdad que quizá es más especial que regalarle a alguien un tomo, ¿no? Con el que casi le agredes, ¿no? De toma, léete estas 800 páginas de no sé quién. Sí. Y que a veces ese librito más contenido hace que te pongas con él más inmediatamente, y es verdad que a veces, pues eso, los mejores perfumes van en frascos pequeños, ¿no? Bueno, This is Water creo que reúne, pienso mucho en ese libro, muy a menudo. Sí. Creo que reúne todo lo que es necesario saber para encauzar la vida con sentidiño, como diríamos los gallegos. La historia está de los peces, ¿no? De Foster Wallace, ¿no? Que uno le pregunta ¿cómo está el agua hoy?, ¿no? Y el otro le dice ¿Qué es el agua? ¿qué es el agua?, ¿no? Entonces de ahí va él un poco tirando de ese hilo y le lleva a conclusiones sobre nuestro día a día muy, muy bonitas. Sí. Y además lo he visto yo también hay formatos también muy interesantes que se han hecho como ensayos en YouTube, ¿no? De vídeos con el relato y con su voz. Hay cosas muy, muy, muy bonitas, la verdad. Sí. ¿Un restaurante favorito? La Taberneta, que me lo descubrió un amigo común que tenemos, que es Alberto Moreno. Angelo es un genio. Sí, no, y me gusta mucho. Y luego, más que un restaurante, yo soy de galletas y café y té y buen desayuno. Yo desayunaría 3 veces al día si fuera por mí. Eso lo hace mi madre, de hecho. De hecho, sí, yo también, cuando mis hijas no están. Un pajarito que no come nada y pesa apenas, es como un suspiro. Pero sus galletas o su cake, como dice ella, o su bizcocho o lo que sea, no se lo puede quitar nadie. Yo, sería feliz haciendo un desayuno inglés por la mañana y 2 desayunos continentales mediodía y noche. Y en ese sentido me encanta Santa Eulalia, es un poco mi casa. Ahí he escrito casi todo gabinete, he escrito todos mis últimos libros. Él siempre bromea, porque siempre estoy en la misma mesa, que un día va a poner una plaquita como la Rowling en su café. Hombre, parece una aspiración totalmente. Es como, yo se lo digo a Ángelo, yo quiero mi nombre en un plato de estos de pasta ya, que se lo dedica a unos periodistas y digo, hay que hacer un y siempre se ríe. De hecho, por ejemplo, el otro día, hablando de lo de la Taberneta, puse un tuit que dije, con todo el follón un poco justo antes de Ucrania, con todo el follón del PP que hubo de repente, de Pablo Casado y de Teodoro, que no dimitían y no sé qué y tal. Yo decía, bueno, normal que no dimitan teniendo la Taberneta a 100 metros de su despacho, ¿no? Porque está al lado de Génova. Y todo el mundo, de repente, de cualquier espectro político, me lo estaba comentando, me retuiteaba. Y yo, mira, al final une esto, une y totalmente personas enfrentadas políticamente. Al final, la comida de un sitio como la Taberneta une muchísimo.
Sí, sí. Es maravilloso el sitio. Y más sitios que tengas para desayunar, así que te guste compartir, aparte de tu mesa con tu placa en Santa Eulalia, que no quieres ser desleal, pero... Me gusta mucho, aquí voy muy a contracorriente y todo, lo hablaba el otro día con una amiga, todos estos sitios ahora que van tan de moda en el que te tienes que sentar en un cubo de cemento, desgraciadamente el café será buenísimo y algunos hacen, por ejemplo, cinnamon rolls muy buenos, pero a mí me encanta, por ejemplo, el Santander. Me gustan los sitios de toda la vida con su buena silla cómoda donde te puedes quedar a charlar con tu amiga y alargar el desayuno, y creo que lo han puesto muy bien. Hombre, Y Paco Quirós se lo hace, es me muy bueno, encanta. estuvo aquí. Y el desayuno es muy bueno también. Él da mucha importancia del desayuno, además decía que en Madrid estaba un poco descuidado el tema del desayuno. Sí, voy mucho, sí. Y yo estoy de acuerdo contigo que a mí estos cafés como que parecen importados de sitios un poco como, yo qué sé, Berlín Sí. o Dinamarca, que no tengo nada contra ellos, pero son como industriales, que vas ahí, parece que va de una rave de un momento a otro. No me apasionan. Necesito algo más cálido, algo más, pues lo que tú dices tú, más, pues eso, que me sienta un poco más cómodo, más... Sí, más que nada que no soy del café rápido. El café rápido me lo tomo en mi casa. O sea, me gusta salir a tomar café o bien porque llevo el ordenador y me quiero quedar varias horas, como es el caso del Santa Eulalia, o bien porque quiero ponerme al día con una amiga, como es el caso del Santander. Con lo cual, si me tengo que sentar en un sitio sin respaldo, helada, con una mesa de 2 centímetros cuadrados, pues... Que a veces dices, no sé si hace frío tanto como o lo que me lo está contagiando este local, ¿no? Como algo parece un... Sí. La primera película que viste 2 veces, que a lo mejor fuiste al cine 2 veces porque te había impactado, a lo mejor eras pequeña o querías entender más lo que había sucedido. E.T. E.T. Tenía muy poquitos años y es una de las primeras películas que recuerdo en el cine. No fue la primera película que vi en el cine porque ya te comentaba que mis padres son súper cinéfilos y me llevaban al cine desde muy, muy pequeñita. Creo que la primera fue Blancanieves. Y recuerdo que volví a verla con otra amiga después porque fue mi primer gran amor, Elliot, el niño. Éramos coetáneos y me parecía guapísimo. Y luego dejaste a Elliot como se deja en el colegio al novio para irte con Ethan Hawke. Sí, bueno, hubo bastantes años entre una cosa y otra, pero es que... Bueno, no, tampoco tanto, porque ya con Colmillo Blanco ya apuntaba ya mi amor por Ethan Hawke. Es verdad, se da en Colmillo Blanco, es verdad. Yo fui a verla al cine. Que es posterior al Club de los Poetas Muertos, es del año siguiente. De hecho, Robin Williams le encontró el agente que lo colocó en Colmillo Blanco en el Club de los Poetas Muertos. Pues yo confieso que vi ET tardísimo, pero a lo mejor 29 años. Uf. Porque es una de esas películas que cuando se estrenó, yo era pequeño, no sé cuándo se estrenó, en qué año se estrenó. En el 82. Sí. Pues E.T. es una de esas películas tan comentadas, que se han colado las frases o las expresiones en nuestro día a día y se han hecho tantas parodias que sentía que la había visto sin haberla visto. Es como la calle 23 de Nueva York, ¿no? Cuando llegas allí. Exacto. Entonces pasa mucho de decir, oye, realmente no la he visto. Y me puse a verla más tarde. Y es verdad que es un peliculón. Sí, cuando eres niña y te ponen a E.T. Blanco en una camilla, eso no se olvida jamás. Una ciudad o un país que te fascine especialmente y al que tengas ganas de volver a corto plazo ahora que se puede viajar más o que parece que se está abriendo más las cosas. A lo mejor tengas curiosidad también que no conozcas. Mi gran amor es Portugal. Es el sitio en el que más feliz soy. Creo que el que mejor responde a mi propia identidad y a mi manera de ver las cosas, esa nostalgia constante, esa decadencia, una lentitud que no es la lentitud de las personas lentas que hablábamos antes, sino... Vaya, doble baremo para la lentitud. Claro, hombre. Doble baremo, la lentitud portuguesa más exótica, más guay. Y un cuidado todavía por las cosas que nosotros hemos olvidado. Me gusta mucho ir a escribir a Óbidos, cerca de Lisboa, el hotel Literally Men, el hotel con miles de libros dentro, es maravilloso. Es espectacular, sí. No he estado, pero he visto fotos y es uno de pues sí, vale la pena retirarte 5 o 6 días a escribir allí, porque no hay otra cosa que hacer.
Y me encanta Oporto, me encanta Oporto y adoro Lisboa. Y tengo ganas de volver, solo he estado una vez, pero me quedé con muchísimas ganas de más de toda la zona de Cape Cod, sobre todo la atmósfera que hay en Provincetown, esa ciudad donde se retiraron los primeros gays, ¿no? En la época del SIDA en los 80, era la última punta lejana a Nueva York, allí se retiraron y hoy por hoy es una comunidad Sí, está ahí, enorme. está Pintown ahí, que es como muy de eso. Sí. Sí, de... Y me encantó en su día y tengo Es ganas maravillosa de esa zona. volver. Yo Sí. la conocía bastante de jovencillo, de ir por ahí. Y para acabar, si tienes un lema en tu vida que te guste tener presente, que tendrías en tu escudo de armas, que te gusta a lo mejor repetir a tus hijas o que pondrías en tu epitafio o en la entrada de un libro tuyo. Bueno, lo que acabas de decir ya me da para diferentes frases, ¿no? Porque a mis Pues hijas puedes. les repito constantemente el no ya lo tienes. Y hemos vivido una situación en familia este año en el que ella ha tenido que recordármelo a mí porque yo no quería insistir en un tema y ella me decía, pero ¿cómo siempre me enseñas? El no ya lo tienes, y me lo acabó escribiendo en un post-it que me puso Vaya, probaste en tu la propia habitación. medicina Sí, y cuán amarga es. fue terrible ese momento. Sentidiño es la esencia del alma gallega y es un poco como vivimos los gallegos, ¿no? Sin demasiado escándalo, sin demasiada exageración ni en lo bueno ni en lo malo, sopesando bien las cosas, que están en la esencia de Gabinete también. Así que esa es otra palabra importante. Y mirar dentro. Me gusta siempre mirar dentro de las personas, de los objetos, de las historias, de la actualidad, ¿no? Ir en profundidad y mirar dentro me obsesiona mucho. ¿Y ahora tienes alguna nueva obsesión de coleccionismo que estés mirando dentro, que algún tema que tengas que digas, uy, esto empieza a parecer un nuevo interés que no tenía hasta ahora? Sí, estoy con un nuevo libro y me está obsesionando mucho. Saldrá en otoño y no lo puedo anunciar aún, pero es de un tema que hemos tocado varias veces a lo largo de esta conversación. Ah, sí, estás ahí, estás bordeando el tema, pero no lo vas a decir abiertamente. No puedo, vale, pero vale. tengo la casa totalmente inundada de esto. Y qué bonito es, ¿no? Meterse en un mundo totalmente a fondo y explorarlo y encontrar por qué esa pasión que tú sentías por ese mundo creció y de dónde nace, de dónde viene, qué nexos tienes con las personas que lo conformaron. Entre eso y que en otoño lanzamos el Bookcast, este nuevo formato que todavía no se ha hecho en España, tenemos muchísima ilusión y hace que... Con el monstruo del monóculo. Claro, hace que todavía el monstruo me pertenezca como mundo, porque vamos a expandirlo sonoramente, no será solo lo del libro. Que no más. es un audiolibro, es otra cosa diferente. Sí, claro. es una expansión sonora, es un formato mucho más complejo y que me gusta porque crea amor por el papel, ¿no? Cuando te enamoras del universo sonoro hace que tengas ganas de tener el objeto en casa, por eso de ahí esta ilusión por hacer algo pues muy cuidado, en edición limitada numerada, algo que la gente cuando luego escuche el universo que estamos creando sienta que tenga como un compendio en casa, ¿no? Pues que todo el mundo se acerque al monstruo del monóculo, que no muerde. No. Pero que es verdad que es una edición cuidadísima y propia de alguien como tú, que cuida estos detalles y como Víctor de Jekyll and Hyde, sí, que todos sus libros y son... que quien se quiera acercar a estas historias también que visite tu gabinete de curiosidades, que seguro que no sale indiferente de él. Vale, pues ha sido un placer tenerte aquí, Nuria. Muchísimas gracias, me ha encantado.